Nada le es dado al hombre, nada le es dado al hombre, sino viniere del cielo, dice la escritura, y eso, como decía, atañe a todos nosotros, no hay uno solo que quede por fuera. Y quiero traer un poquito, antes de pasar a la siguiente lámina, un poquito de referencia, porque cuando Dios visita, recordemos que Dios es Dios de propósitos, que Dios es Dios de personas, que Dios es Dios de lugares, que Dios es Dios de tiempos, que Dios es Dios de misericordias y Dios es Dios de procesos. Y podemos seguir diciendo Dios porque Dios lo llena todo, lo completa todo. Y en la persona de Jesucristo nos queda la enseñanza. Él es nuestro modelo. Él es a quien debemos nosotros de seguir y todos respiremos y digamos gracias Señor, porque de camino hemos tenido tantas situaciones donde hemos dicho, no, este modelo no, es que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y aquí aprendemos de Jesús y quiero exaltar, Jesús estaba en su tiempo de popularidad, podemos nosotros decir. ¿Por qué? Porque ya el rumor había corrido, ya los milagros, ya había corrido la voz de que el Gadareno ya había sido sanado y ahora ocurre algo extraordinario y quiero que mantengan la atención sobre tres eventos especiales que en esta enseñanza que nos han entregado para compartir, quiero resaltar. Una que competía a un hombre que tenía su situación física y donde amigos intervienen. Otra donde un hombre muy reconocido del lugar tiene una gran necesidad y es su hija que está en agonía y luego le avisan que muere. Y luego una mujer que no sabemos su nombre, pero que dice que tenía una enfermedad que la había azotado por 12 años. Muy bien, vamos a la cita primera. Dice esta cita primera, Lucas capítulo 5, 17 al 26, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, dice que Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Bien, qué cuadro más maravilloso delante de nuestros ojos, donde vemos donde Dios está haciendo converger, haciendo converger a hombres. Unos venían por diferentes razones estaban llegando, pero el cambio que hubo, y eso lo tenemos que entender, y lo vamos a ver en toda nuestra vida, en nuestra vida ministerial, personal, cuando Dios llega, cuando la persona de Jesucristo o el Espíritu Santo llega a nuestra vida, es cuando las cosas en verdad comienzan a ocurrir para permanecer. Para permanecer. ¿Por qué? Porque muchas cosas pueden acontecer paliativos, pero cuando el Señor llega, ahí es donde verdaderamente empieza la vida de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Y eso era lo que acontecía cuando Jesús llegaba. De ahí que celebraban que Jesús había llegado de nuevo. Y en el material decía, Dios estaba de nuevo en la ciudad y por eso lo puse, porque me gustó mucho la expresión
Y cuando el pueblo se dio cuenta, pues por supuesto, comenzaron a desplazarse porque le seguían las pisadas de todos los fariseos. Fariseo quiere decir apartado, los escribas porque estaban ahí, la ley, la ley, la ley, pero no entendían el corazón de Dios, y el corazón de Dios se iba a manifestar en el milagro que iba a ocurrir. Por supuesto, dice la escritura, él llegó a casa, entonces corrió la voz, inmediatamente la multitud llegó al lugar. Y al llegar al lugar, pues estaba en ciernes, como estamos todos nosotros así tan expectantes. Yo no sé usted cómo usted está, pero todos estamos así como cuando ya nos van a pasar a predicar, ¿verdad? Que estamos diciendo, ya ábranos la puerta, ábranos, vamos nosotros con toda la emoción y con el temblor propio de la responsabilidad, pero sabiendo y reconociendo que Dios está pronto para hacer un milagro y que eso nos embargue a cada uno de nosotros, porque este es el propósito de entender que Dios visita para salvación, Dios visita para responder, para tratar, para sanar, y ahí tenemos el bagaje de todo lo que ya tenemos a nuestro haber, de lo que se nos ha enseñado. Por supuesto que la multitud llegó al lugar. Y sigue la siguiente lámina y dice que entonces, bueno, ahí tenemos un cuadrito, pero había mucha gente alrededor de él. Gracias, Daya. Ahí vemos bueno, yo no sé cómo usted se imagina a Jesús, pero bueno, ahí pusimos un cuadrito. Pero pasemos al siguiente, y dice que alrededor de Jesús había mucha gente, y la gente venía por diferentes razones. Ahí estaban los fariseos y ahí estaban los escribas para juzgar toda palabra que viniera. Y claro que Jesús sabía que ahí estaban para eso, pero también habían personas como siempre, como siempre. Así que desempolvémonos. Cuando prediquemos y cuando llevemos la palabra, que es la que rescata, Jesucristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Vendrán a juzgarte, vendrán a señalarnos, pero en medio de ellos, ahí estarán también personas que quieren oír. Y recordemos que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Yo les comentaba en tiempo de la mañana cómo estos días ha estado llegando gente donde yo decía, Señor, de verdad que estamos en cierne de un gran avivamiento, y cuando ya Dios diga es así, eso será imparable, pero ya estamos viendo pinceladitas. Y decía que hay un joven que ya tiene como 3 domingos de que llega, pero llega como ese hombre que dice, a ver, que alguien me diga algo, que alguien me diga algo para yo responderle, como buscando pleito, como diciendo, aquí estoy. Y la manera en que él hace, y ya lo he visto en otras oportunidades, es que se queda atrás y pone su piecito, levanta su zapato y lo pone la suela contra la pared. Y claro, ahí están los diáconos, ¿verdad? Que quisieran decirle, baje ese pie y respete que está en la casa de Dios. Y donde yo lo vi que él estaba en esa posición, mi corazón se llenó de ternura. La mamá y la abuela ahí se manifestó, pero más que eso, yo creo que es que estamos entendiendo, y este es el tema de esta mañana, que Dios visita, pero visita con un propósito, y ahí llegarán, unos llegarán a oír, otros llegarán, pero ahí Dios los atrapará, porque los que están marcados para salvación vendrán a salvación, y las obras que Dios estableció para nosotros se van a ejecutar. Algunos venían para ver los milagros, o sea, esos que son así, que andan viendo a ver qué pasa, pero muchos otros, como en el caso de este hombre que fue sano, venían sus amigos y él para buscar la salida para él, la sanidad. No había manera de que él fuera sano. Y dice que para ellos comenzó a darse el obstáculo, y ese es uno de los temas que traemos. ¿Habrán obstáculos? Sí, habrán obstáculos para la fe, para creer, para la acción, sí. Pero estos amigos, dice, era imposible acercar el enfermo al maestro. Buscaron cómo llegar y lo lograron, y lo lograron. Que la unción venga a nosotros y siempre encontremos nosotros ese crecimiento en fe para que hagamos lo que no se puede hacer normalmente. Y ellos dicen que tuvieron un trabajo adicional, nada más y nada menos que destecharon la casa donde estaba Jesús. ¿Qué era? Que en ese tiempo las casas eran de piedra, pero el techo
era hecho de barro y de paja y tenían al lado una escalera, claro, ellos lo vieron y Dios nos correrá el velo y miraremos la ocasión para que Dios pueda manifestar su gloria. Ojalá que usted esté diciendo amén. Y subieron, lo hicieron. ¿Qué fue lo que pasó? Que su fe los llevó a hacer algo que no era común. ¿Quién iba a llegar ahí a la casa y destecharla? Pero es que había una necesidad mayor y esa era la necesidad que Jesús estaba dispuesto a suplir, y eso quede en nuestro interior. Al ver Jesús la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le habló al enfermo y lo sanó. Bendito y exaltado sea el nombre del Señor por este ejemplo. Y ¿qué vemos nosotros en Nueva Traducción Viviente? Lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. A eso vamos. Por eso necesitamos tener fe para agradar, y si agradamos a Dios, pues sencillamente lo que Él estableció, Él lo va a hacer. Ahí tenemos algo extraordinario y ese hombre fue sano. Bien, dice luego la siguiente lámina, una aplicación práctica que tenemos nosotros, solamente 7 preguntitas para nosotros y que luego usted pueda inclusive revisarla, pero nos trae a nuestro hoy. ¿Crees que Jesús hoy puede realizar los mismos milagros que hizo en Israel? Todavía hay comentarios, no, los milagros, y batallaremos con eso, pero nuestra fe nos lleva, y lo que hemos vivido en lo personal, pues por supuesto nos va a llevar a conducir a otros a que crean en ese Dios de milagros. Oras por milagros de sanidad es un reto. ¿Alguna vez quisiste ayudar a alguien pero no pudiste? ¿En aquel momento te rendiste o buscaste otras alternativas como hicieron los amigos del paralítico? Ahí tenemos el ejemplo. Sí se puede, en el nombre de Jesús. Jesús hizo el milagro por la fe de los amigos. ¿Crees que Dios puede realizar milagros a favor de otras personas por tu fe? Yo creo que todos podemos decir hoy sí. 4. Jesús conoce nuestros pensamientos. Estos son agradables para Él, lo honran. Si los demás pudieran leer lo que piensas, te sentirías avergonzado. Yo bromeo mucho al respecto de que yo he motivado a algunos a que dejen que nos pongan aquí un cintillo ahí donde pueda verse los pensamientos. Y yo bromeo y digo que hasta este momento no he encontrado ningún voluntario. Nadie, nadie se ha entregado como voluntario porque Dios sí conoce lo profundo de nuestros pensamientos, pero estamos siendo confrontados porque Dios sí quiere hacer milagros. Yo quiero y puedo. Él tiene el poder para hacerlo. Ahora viene el reto para nosotros y para eso es esta aplicación práctica. Los amigos hicieron posible lo imposible. Hemos tenido esa experiencia y ojalá que podamos testificar de eso. La fe de los amigos del paralítico los llevó a hacer algo inusual. Por fe hiciste algo extraordinario. Yo creo que muchos de nosotros hemos ido a lugares, eh, cuántas veces hemos impuesto manos y todas esas memorias vienen a nosotros y nos vitalizan, nos vigorizan, pero más que todo nos ponen en una posición de decirle, como ahora oraba eh, mi hermana, creo que fue mi hermana Elizabeth, que ella decía, más, todavía más, queremos más, Señor. Milagros, prodigios, que no nos estorbe nuestro razonamiento, que no nos estorbe nada de lo que está en nuestro entorno, el qué dirán, va a pasar o no va a pasar. Usted y yo no hacemos milagros, los milagros los hace el Señor y Él es todopoderoso y eso no se puede quitar de nuestra mente. Y 7 dice, frente a las circunstancias de la vida, ¿tienes más fe en Jesús o en tu lógica? ¿Qué pesa más? ¿Cómo demuestras tu fe en el Señor? Ahí tenemos aplicaciones prácticas para que podamos nosotros meditar. Bien, vamos a orar y tenemos aquí una motivación para orar, para que los cristianos acudan a Dios cuando Él visita a su pueblo. Y cuando yo leía eso, venía a mi mente el libro de Ruth, cuando dice la escritura que Noemí había salido de Belén y todos enseñamos casa de pan, pero ella salió porque había hambre en el lugar, había hambre en el lugar, pero
dice que el rumor corrió. Y cuando hay buen pan, óigame, yo conozco las mejores panaderías porque a mí me llega el rumor. Ahí hacen buen pan. ¿Y quién no quiere comer un buen pan? Pues el Dios que yo conozco y el Dios que usted conoce hace milagros, hace prodigios, para Él no hay nada imposible. Así que oramos, Padre, en este momento, Dios mío, que entendamos que las aguas se agitan, que entendamos que tú visitas, que entendamos, Señor, que tú, Dios, hoy estás haciendo como estamos leyendo en este evento, y que ahí estamos nosotros. Estamos, Señor, para conducir a Jesús como estos amigos. Estamos nosotros como estos amigos sobreponiéndonos a los obstáculos, Señor, porque cuando tú visitas es porque ahí, Señor, habrá salvación, habrá milagros, habrá prodigios. Dios, ya lo hemos visto, pero vamos a cosas mayores y las saludamos. Y Señor, nos estás preparando para esta gran visitación. Dios mío, ayúdanos hoy a desarrollar, Dios mío, la fe. Todo este tiempo de plataforma, todo lo que ocurre a nuestro alrededor es porque tú nos estás habilitando, capacitando. Y ahora que oí a mi hermano Federico, Dios nos va a dar todo lo que Él tiene preparado, y por eso hoy nos está equipando. Por eso, Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a desarrollar nuestra fe hoy, para que el día, Señor, donde nos corresponda activar, Señor, la palabra o traer, Señor, la escritura, sepamos, Señor, que tú vas a accionar y no haya obstáculo alguno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí no termina el hacer, dice que el siguiente paso es la fe que logró que saliera poder de Jesús. Y es que la fe es la que mueve la mano de Dios. No son inclusive ni las necesidades. Dice la escritura que Jesús pasó por muchos lugares y no hubieron milagros. El mismo apóstol Pedro, ellos se detenían porque donde ellos miraban que había fe, sabían que ese era un momento para un milagro. Entonces la fe que logró que saliera poder de Jesús, y hay dos ejemplos. Y el primero quiero tomarlo en Marcos capítulo 5 del 19 al 24. Dice que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago. Inmediatamente una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Al poco tiempo llegó Jairo. Qué hombre más interesante es este Jairo. Le contó que su hija se moría y le rogó que pusiera sus manos sobre ella para que se sanara. Jesús se fue con él. Y dice el verso siguiente: mientras él decía estas cosas, vino, estaba hablando qué era lo que él estaba haciendo, compartiendo el reino de Dios, compartiendo los principios de Dios. Vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y el verso 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. ¿Quién era este hombre Jairo? Este hombre Jairo era un hombre importante, responsable de la sinagoga. Imagínese usted, él se rozaba con todo lo que era lo religioso, con todo lo que era espiritual, ¿verdad? Y por supuesto que estaban adversando los fariseos, los saduceos, los escribas, estaban adversando a Jesús. Pero en ese momento este hombre hace algo completamente que rompió, inclusive pienso que hasta su propio pensamiento y su propio esquema. Y todo era ¿por qué? Porque su hija estaba en agonía. Y él tuvo fe, tuvo fe. Y dice, y escribí aquí, que él sabía que iba a tener problemas. ¿Que iba a tener problemas con quiénes? Con los fariseos. ¿Que iba a tener problemas con quiénes? Con los que él se suponía que pertenecía al grupo de ellos y al gremio de ellos. Pero no le importó, no le importó. ¿Qué fue lo que hizo? Ahí puse algunas acciones. Se postró a los pies de Jesús. Ya eso era reconocer autoridad. Ya eso era quebrantar en él mismo su sistema, su pensamiento. Estaba moldeado
y casi que miramos como a Saulo, donde él cae del animal en el que él iba, o el transporte en el que él iba, y ahí tiene un encuentro con Jesús. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí está Jairo, reconociendo que todo lo que él tenía como bagaje no le estaba supliendo lo que él necesitaba, y era que fuera sana su hija. Pero ahí se postra y reconoce. Qué impresionante. Por supuesto que a partir de ahí comienza a ocurrir el milagro. Y el milagro estaba ocurriendo primeramente en la vida de Jairo, y eso lo vamos a ver. Le rogó por su hija, tuvo fe. Y dice Marcos 5:24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y conocemos la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Que la niña muere y Jesús la resucita. Jesús la restaura a la vida a esa joven. ¿Qué fue lo que desató ese milagro poderoso? Pues sencillamente la fe de un hombre que quebrantó todo lo que él tenía en su haber, todo lo que había sustentado hasta ese momento, para abrazar y creer en Jesús. Bueno, Dios visita y hace que su poder fluya. Vamos a ver la siguiente lámina, y ahora nos encontramos en Marcos 5:25-34, un pasaje que todos nosotros conocemos, y quiero extraer algunas cositas que nos puede ayudar a aumentar nuestra fe. Dice ahí mismo, pero en medio de todo, ahí está Jairo, ahí está la multitud, ahí está toda la gente, unos viendo, otros diciendo, vamos todos para la casa de Jairo porque algo va a pasar, pero, y me encanta ese pero de ese pasaje, esos peros que nos hace a mí, nos hace entender que Dios hace como Él quiere, interviene en el momento en que Él quiere intervenir. Por eso que no te falte la fe, que no me falte la fe, porque Dios no está tan ocupado para no mirar tu necesidad. Eso me apasiona, eso me emociona, y que nos apasione el día de hoy y nos envuelva también en esos peros de Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hasta una canción hay de eso, ¿verdad? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Qué pasaje. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué pasaje más maravilloso. ¿Qué era lo que encontramos para extraer con respecto a esta mujer? El decir que ella tenía sangrado por 12 años, eh, eh, bueno, nosotras las mujeres podemos entender un poquito más al respecto de esto. Si ya de por sí para nosotros los periodos menstruales tipifican muchas cosas, ¿verdad? Para algunas, pues, sus dolorcitos de ovarios, para los hombres, bueno, el estar ahí entendiendo que ahí está fluctuante su mujer, ¿verdad? Todo lo que acontece, ¿verdad? Ay, y la expresión aquella, y discúlpeme, ¿verdad? Discúlpeme, no, es que está con la menstruación, está en el periodo. Entonces, se le dispensan una serie de cosas a la hermana, a la tía, ¿verdad? Ya la abuela, ya estamos en otras etapas. Pero, pero esta mujer dice que por 12 años. Entonces, ¿qué ha afectado a esta mujer? ¿Qué era lo que la hacía diferente del resto de las mujeres? Era que ya ella tenía 12 años donde sencillamente había sangre. Y cuando digo que había sangre, lo que competía
precisamente al proceso de la menstruación puesta por Dios, pero ya había algo en ella que no había podido ser tratado. Entonces el embate del sangrado de 12 años tenía que estarlo viviendo. Y estudiaba un poquito y dice anemia, decaimiento, pero lo más terrible de todo era que esa mujer no había podido ser sanada. Esa mujer estaba desahuciada. Usted sabe, mis hermanos y mis hermanas, 12 años. Es que 12 años, de ahí que Jesús le dice, sé libre de tu azote. Yo estoy creyéndole a Dios por milagros donde personas de 30 años, de 40 años, de 15 años, Dios lo librará del azote. Poderoso es Dios para deshacer las obras del diablo, poderoso es Dios para hacerlo. Y ahí lo manifestó. Era una mujer que estaba su alma, imagínense usted, decaída, sufrida, juzgada, señalada, sola, porque ya lo vamos a ver, los miedos propios, los complejos que podía ella tener, sus finanzas. Dice el pasaje que todo lo había invertido, no lo había logrado. Qué fuerte es cuando nosotros estamos financieramente afectados, pero óigame, hay épocas y épocas donde usted dice, bueno, lo solventé, quedé ajustado, pero es que esa mujer no era ajustado o no ajustado, era que todo lo había invertido, por favor. Qué impresionante. Ahí estaba Jairo, pero había alguien en esa condición. Dios siempre tendrá misericordia y nuestro corazón se llene de misericordia. Dice que su relación con las personas estaba afectada. ¿Por qué? Porque era inmunda, era considerada inmunda, que era Levítico 15. Quise coger el 12 porque dice, la vasija de barro que tocar el que tiene flujo será quebrada y toda vasija de madera será lavada con agua. Dice el 19, cuando una mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Eso era lo común, un flujo. Pero tenía 12 años, 12 años. Entonces, todo lo que ella tocare, el que la tocare a ella, quedaba contaminado. Escúcheme qué situación. Era como que fuera leprosa. Y si fue casada, no lo sabemos. Pero ahí la mujer está lidiando con su situación. Su relación con Dios, ella era ceremonialmente impura. O sea, la persona no podía participar de las actividades del templo hasta que no cesara la sangre y se lavara y ofreciera un holocausto como sacrificio, podía retomar su vida espiritual junto al resto de la sociedad judía. 12 años donde ella no pudo participar. Imagínese usted, estaría ella complejada, estaría ella sintiéndose rechazada. Y óigame, en el supuesto de que ellos eran conocedores de Dios, la ley la separaba de las personas. Ahora, entendamos, eh, eh, no había lo que tenemos hoy para saber qué tipo de situación ella tenía. Para ellos todo lo que fuera sangre era contaminante. Estaban resguardando al pueblo y podemos decir todo eso, pero la mujer era la que estaba, vamos a la otra lámina, estaba ella sufriendo la situación. Vea lo que dice el 25, si una mujer tuviera durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura, al igual que durante su periodo, y ahí sigue diciéndolo. Vamos a pasar para poder avanzar un poquito, ahí usted lo puede leer en Levítico 15, 25 y 27. ¿Cuál es la aplicación? Qué impresionante esta mujer. Para nosotros, ¿cuántas personas tal vez no? Flujo de sangre. Yo siempre cuando pienso en sangre, pienso en heridas, siempre en heridas, y, y siempre las heridas atraerán demonios. Eso no lo puse ahí, pero creo que esa mujer estaba en manos del enemigo, en manos del enemigo. Y repito, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, bendito Dios. La mujer del relato llevaba enferma 12 años, nuestra aplicación práctica. Su salud y su economía estaban muy afectadas, pero en cuanto escuchó sobre Jesús, tuvo una gran fe en él.
A pesar de las circunstancias difíciles que vives, ¿crees en el poder de Jesús? ¿Crees que puede hacer ese milagro que anhelas? Eh, Hace muchísimos años yo fui sanada de cáncer y cuando el médico me dijo, Sadie, esta situación no está fácil. Mi hija menor tenía 2 años y medio y yo he dado ese testimonio porque toda la vida le cambia a uno, toda la vida. Y casi por 2 años sufrí el embate de eso. Mi mamá me inyectaba de temprano y eran unos dolores tan, tan, tan increíbles. Pero un día, me arrodillé y le dije, Dios, necesito un milagro, necesito tu intervención. Y esto que estamos hoy eh, eh, trayendo a colación, la fe lo que extrae, lo que hace que el poder de Dios fluya. Ese día yo me humillé y le dije, Señor, yo sé que el hombre no lo puede remediar, pero yo creo en un Dios de milagros. Y fue cuando Dios me dio 4 cosas. Me dijo, Sadie, cree todo lo que está escrito. Yo creo que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros en cada una de nuestras situaciones. El ejemplo lo tenemos de esta mujer desahuciada, imposible que ya algo más se pudiera hacer, pero llegó Jesús. Y nosotros tenemos la palabra profética y tenemos la vivencia mayor y es lo que se necesita hoy. Por eso yo estoy creyendo en milagros y en prodigios y le estoy diciendo, Señor, aumenta mi fe, porque nos llegarán mujeres como ella o habrán situaciones y a algunos en plataforma les ha tocado vivir lo que también yo he vivido. Pero ese día Dios me dijo, cree todo lo que está escrito, cree todo lo que yo he dicho de ti, sírveme con todas tus fuerzas. Y lo siguiente que me dijo, me ha sostenido hasta el día de hoy como una columna vertebral. No te unas con aquellos que no hablen como yo. Camina con hombres y mujeres de fe. Y me he unido todos estos años y hemos visto milagros, pero vamos a cosas mayores, a cosas mayores. La enfermedad perturbaba la relación de la mujer con las personas y con Dios. Alguien ceremonialmente impuro no se acercaba al Señor, sin embargo, a Jesús no le molestó. Jesús es amor, Jesús es misericordia. Estando yo en ese hospital, en uno de esos intentos de suicidio que tuve, fue la primera vez que yo fui visitada por el Señor. Mis pensamientos eran, la próxima vez sí lo voy a hacer, la próxima vez lo concreto. Pero cuando Él llegó después de una dureza de corazón de tantos años, porque nuestras relaciones cuando estamos enfermos, no solamente en el cuerpo, sino en el alma, se truncan. Por eso debemos de sanarnos porque lo que Él ganó en la cruz del Calvario es para todos y para todas. Y no debe de haber ningún impedimento en nosotros para extender esta gracia. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Ahí, en un hospital, ahí, sola, queriendo morirme, ahí Él llegó. Jesús sigue llegando. Jesús sigue visitando. Él sigue visitando. Y usted y yo somos los agentes para seguir testificando de que Él sigue visitando. Cárceles, hospitales, ahí están los que necesitan. Él no vino a los sanos. Ya nosotros hemos sido sanados y cada día seremos transformados. Eso es conversión. Pero hay gente afuera, como esta mujer, que necesita oír que hay un Dios de milagros, que hay un Dios de compasión. No podemos desechar a nadie, no podemos dejarlos por fuera. ¿Cómo van a llegar a nuestras congregaciones? Yo les digo, lleguen como sea que lleguen, que yo conozco a un Dios de misericordia, yo conozco a un Dios de milagros, que sana, que salva, que liberta, sigue siendo el mensaje. Jesús es Dios y sabía quién lo tocó. Él quería que la mujer diera un testimonio de su sanidad. Cuando el Señor te ha concedido un milagro, lo reconociste públicamente, no cerremos nuestra boca. Le dimos la gloria a Él. Hay gente que después de un milagro va y saca un papelito ahí hacia San no sé quién. No, nosotros decimos, el Dios de la misericordia, el Dios de las bondades, el Dios, ese me sanó. Y como leíamos hoy, Abraham decía, yo levanto mi mano, que nadie diga que yo he sido enriquecido,
por mano de hombre. Es Dios el que me ha enriquecido, pues igual nosotros, sus milagros, mis milagros, ha sido el Dios de la gracia y el Dios de la misericordia, y eso lo tenemos que contar y eso lo tenemos que testificar. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos y estamos en un tiempo maravilloso y muchas personas como este hombre paralítico, como este hombre Jairo y su hija, esta familia completa, y muchos otros que hemos visto, y ahora esta mujer que ni el nombre dice, nada más dice su condición, porque tenemos que extraer el principio. Cuando Jesús llega, hay milagros y hay sanidades. Ese es el nombre dado a los hombres por el cual nosotros somos salvos. En estos tiempos, dentro de la iglesia hay personas impuras. Qué lindo es esta aplicación práctica. Me hizo meditar porque el mismo Pedro estaba atrapado por las tradiciones, la esencia de Dios, la gracia de Dios no la conocía. Pedro, mata y comes. No puedo, no he comido cosa inmunda. Pedro, mata y comes. Y comienza a destruir y a tratar con eso que le estaba estorbando para el siguiente paso que él tenía que dar. Y le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. La puerta está abierta para todos, vamos a orar. La puerta está abierta para todos nosotros y el mensaje que nosotros tenemos que llevar es un mensaje que cambiará las vidas. Por eso resaltaba algunas palabras y Dios visita y en medio de sus visitaciones Él cumplirá su propósito. Dios visita y en medio de esas visitaciones tiene que ver lo suyo y lo mío. En medio de esas visitaciones, Dios traerá a nosotros los que están necesitados, los que están enfermos, y tenemos que estar vacíos, vacíos de nuestros argumentos, vacíos de lo que pueda estorbar hacia una persona, hacia el milagro que Dios quiere hacer. Porque que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, pero yo quiero verlo y yo quiero ser parte de todo eso. Espero que usted también. Vamos a orar. La primera oración dice para que los cristianos tengamos una fe que conquista los milagros que necesitamos. Padre, cuánta necesidad hay. Cuánta necesidad hay, inclusive, Señor, en medio de nuestros hogares. Aquí estamos hablando de sanidad física, pero implícito está, Dios mío, de que hay muchos que su alma es la que está sangrando. Aumenta nuestra fe, Señor. Que nuestra fe sea una fe madura, que nuestra fe sea una fe direccionada, que nuestra fe sea una fe basada en la Escritura. Por eso, gracias por los procesos. Gracias porque todavía en medio del pueblo de Dios hay debates. Ahí se debatían, ¿lo puede hacer o no lo puede hacer? Ahí estaban los fariseos, ahí estaban. Y Jesús seguía haciendo milagros. ¿Qué no se puede hacer el día sábado? Sanaba la mano del hombre, sanaba al paralítico, sanaba a quien tuviera que sanar, porque los principios tuyos, Señor, están más altos que lo que el hombre puede establecer. Por eso que nuestra fe sea férrea, Señor. Trata personalmente, yo oro, Señor, en este momento, trata con cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros nos va a corresponder una tarea que tú nos vas a asignar. Y eso es como cuando vamos a presentar un examen. La prueba estará, se nos pasará la hoja para ser probados. Señor, que estemos listos, que estemos listos. Por eso oro por cada uno de nosotros. Si todavía hay algo ahí escondido, Padre, sácalo a la luz. Inclusive oro en este momento y envío la palabra, seamos sanos en el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo en este momento, Dios, tócale. Tú eres Dios de milagros. ¿Hay algo imposible para ti? No lo hay. Yo creo que tú deshaces hernias. Yo creo, Señor, que en ti se rompe ciclos de maldición.
No acepto los ciclos de maldición, las puertas que nuestros antepasados abrieron con su mala alimentación, con sus pecados, con todo lo que hicieron en la cruz del Calvario. Esa maldición, ahí fue pagado el precio y eso no nos tiene que alcanzar a nosotros. Seamos libres en el nombre de Jesús, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras almas. En el nombre que es sobre todo nombre, todo azote se ha quitado ahora por el poder de Dios. Poderoso es Dios, poderoso es Dios. El Dios de los milagros está en medio nuestro. Por eso, Señor, restaura los sistemas, Señor, digestivos, circulatorios, óseos, Señor, reproductores, cualquiera que sea. Habla esos cerebros, esas sustancias que tienen que fluir naturalmente, fluyan en el nombre de Jesús, por el poder de Dios. Oro, Señor, por mis hermanas, Señor, por nosotras, nuestros úteros sean, Señor, sanos, Padre, todo aquello que puede estar afectando, Dios, los órganos reproductores, ahora sea sano también en el nombre de Jesús, por el poder de Dios, no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestras familias también en el nombre que es sobre todo nombre. Y oiremos de milagros, de sanidades y de prodigios, porque las cosas no han cambiado. Tú visitas, Señor, y tú haces tu obra y el rumor corre, Señor, porque otros serán atraídos. Padre, dice aquí, para que los hijos de Dios aprendamos a romper paradigmas, como lo hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Nada le estorbó para cumplir los deseos de su Padre Celestial. Nada. Padre, llévanos a ese punto de romper nuestras propias estructuras, como lo hicieron estos hombres. ¿Quién podía pensar ahí desarmar todo un techo, destechar esa casa? Pero eso era lo que había que hacer para que el milagro aconteciera. Eso era lo que Jairo tenía que hacer, arrodillarse y romper todo con todo aquello que pudiera impedirle venir y acercarse al que tenía el milagro. Esta mujer, muy a pesar de que su propia religión la excluía, que lo que se supone que la acercaba a Dios era lo que le alejaba de Dios. Padre, Saulo de Tarso, él creía que todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Pero luego viene esa gran expresión que nos hace revisarnos el día de hoy. Porque si tenemos, Señor, algo en nosotros que creemos que está bien, pero que te va a estorbar, sácalo a la luz como lo hiciste con Pablo. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Por eso, Señor, enfócanos. Si lo que nos ha estorbado hasta hoy es por el temor, habrá un milagro, no, habrá un milagro, Señor, que eso se rompa en nosotros. Si ya eso es una fortaleza mental, derrumba esa fortaleza mental a través de tu palabra, porque siempre el que ha hecho los milagros ha sido tú, Señor. Siempre ha sido tú. Señor, si lo que nos está estorbando en este momento es porque todavía tenemos algún tipo de prejuicio. Recuerdo una vez que tú me hablaste y fui hasta el San Juan de Dios. Ahí estaba esa joven. Nadie quería entrar a ese lugar. Hedía esa mujer. Estaba su carne podrida. Y yo he oído expresiones, no, 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 yo eso no lo aguanto. En el nombre de Jesús vamos a romper todo paradigma. Iremos a donde Dios nos mande, prepáranos para eso. Y la enfermera llegó y me dijo, es que hasta las ratas vienen y le muerden los dedos. Tenía un cáncer que había invadido su cabeza, todos sus ojos. Ya ella estaba ciega, todo su cuerpo como en descomposición. Y donde yo me arrimé fue como que me hubieran con un puño cerrado golpeado la boca del estómago. Inmediatamente sentí que yo iba a vomitar. Y me arrimé a su oído y le hablé del Señor y lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Oh Padre, háblanos. Tú nos llevarás donde está la necesidad, tú nos llevarás porque tú quieres glorificarte, porque tú quieres mostrar tus bondades, tus misericordias, porque tú quieres mostrar que lo que hiciste en la cruz del Calvario es para todos. Y esa mujer
como a las 2 horas murió. Y yo duré una semana enferma del estómago, no podía comer. El olor se había metido por mi nariz, oh Padre. Pero no lo olvido ni lo quiero olvidar, porque eso es a lo que somos llamados. Y hay gloria en eso, ¿no? La gloria y la honra es para el Señor. Padre, y seguimos orando y clamando para que tú, Señor, nos visites con este gran avivamiento, Señor, en ciudades, naciones, iglesias, casas, familias. Esa es tu voluntad. Señor, cuántas veces hemos sido extraviados de lo genuino. Hemos creído que avivamiento es caer al suelo, es convulsión, es risa, es milagros. Padre, avivamiento es Dios cuando hombres y mujeres vienen al arrepentimiento y ocurre el mayor milagro de todos, que muchos vengan a llenar la casa, que muchos que ya tú, Señor, estableciste, vengan al conocimiento tuyo y que la casa se llene. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tú nos animas y nos exhortas todas estas semanas para abrir nuestro corazón a que tú visitas, Señor, en la manera en que tú quieres y haces como tú quieres, Padre. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.